bendiga, mis hermanos, que la paz del Señor sea con cada uno de vosotros. Hoy es un domingo muy especial porque recordamos que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario y fue sepultado, pero resucitó el tercer día conforme a las Escrituras y ahora vive por los siglos de los siglos. Sin dudar, podemos proclamar a viva voz: Cristo vive. Pero ¿qué significado tiene para nosotros la resurrección de Cristo? Eso es lo que vamos a meditar el día de hoy. ¿Qué significado tiene para nosotros la resurrección de Cristo? Vamos a leer en el libro de Lucas, en el capítulo 24, del verso del 1 al 6, y le invito a abrir su Biblia en casa o donde se encuentre. Por un momento, permítame leer este pasaje. Lucas capítulo 24 del verso 1 al 6 dice: en el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Esto es lo que nos dice el Evangelio de San Lucas en el capítulo 24 del 1 al 6. En este pasaje miramos cuán preciosas e impactantes las palabras del ángel en el sepulcro vacío de nuestro Señor Jesucristo. En especial los versos del 5 al 8 nos dicen: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Acordaos. En el Evangelio, según San Juan, en el capítulo 20 del 1 al 10, aunque voy a leer los versos 7 al 9, nos dice la Escritura: luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Me impactan estas palabras. Dice: vio y creyó, porque aún no habían entendido las escrituras, que era necesario que él resucitase de los muertos. La Biblia nos muestra que el mismo Jesús por 3 veces les manifestó a sus discípulos que era necesario que él muera y que iba a resucitar el tercer día. ¿Lo entendieron? La Escritura dice que no lo entendieron. Y eso nos debe llevar a meditar a nosotros, sus seguidores, si realmente nosotros hemos entendido que Cristo murió, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, que ascendió al cielo y está sentado a la diestra del Padre y que vendrá por segunda vez para llevar a su pueblo. Pero aquellos que verdaderamente creen en Él. Le pregunto: ¿entiende usted la importancia de la resurrección de Cristo? ¿Sabe? Tenemos 3 pruebas irrefutables de su resurrección. La primera es su tumba vacía.
Dice la Escritura que su ropa y sudario solo quedaron. Y los hombres, a través de la historia, hace 2000 años, que siguen adorando su ropa, pero no al Cristo vivo, no al Cristo que ahora ascendió a los cielos. Su tumba está vacía. No podemos mostrar nada en la tumba de nuestro Señor Jesucristo. La segunda prueba irrefutable de su resurrección es los cientos de testigos oculares que lo afirman. Déjeme leerle lo que dice 1 de Corintios capítulo 15 del verso 3 al 8, donde el apóstol Pablo escribe a los hermanos de Corintios lo siguiente: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y aún otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Estas son palabras contundentes de testigos oculares que fueron testigos de la resurrección de Cristo. Ellos vieron al Cristo resucitado. Y la tercera prueba es sus apóstoles. Los más cercanos de ellos fueron martirizados por su fe en Cristo resucitado. Cuando leemos la historia de la iglesia, nos encontramos con que cada uno de sus apóstoles, con la excepción de Juan, que fue torturado y exiliado, tuvieron muertes horribles, porque predicaron que Cristo había resucitado de entre los muertos. Permítame hacerle un pequeño resumen de estos hombres que dieron su vida por aquel que ellos habían creído. Pedro fue azotado severamente y luego crucificado de cabeza. Andrés fue crucificado en una cruz en forma de X. Jacobo, hijo de Zebedeo, fue decapitado. Juan fue puesto en un caldero de aceite hirviendo y desterrado a la isla de Patmos. Felipe fue azotado y después crucificado. Bartolomé fue despellejado vivo y luego crucificado. Mateo fue decapitado. Jacobo, el hermano del Señor, fue arrojado desde el techo del templo y asesinado a golpes. Tadeo, asesinado a flechazos. Marcos, arrastrado hasta que murió. Pablo fue decapitado. Lucas fue colgado en un árbol de olivo. Tomás, atravesado por lanzas. Estos hombres pasaron por un terrible sufrimiento y muertes horribles porque decían que Cristo resucitó de entre los muertos. Ellos estuvieron dispuestos a dar su vida por su fe en el Cristo resucitado porque entendieron su importancia y significado. Y ahí está la pregunta para nosotros. ¿Y nosotros, los seguidores del Señor Jesús en este siglo XXI, entendemos qué significa para nosotros que Cristo vive? ¿Entendemos o estaremos dispuestos a morir por la causa del Cristo resucitado? ¿Qué debe significar para nosotros la resurrección de Cristo? En primer lugar, debe significar victoria. Sí, victoria. Primera de Corintios capítulo 15, versos 55 al 57 dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Jesús, hermanos, con su resurrección venció
a los máximos enemigos del ser humano, a Satanás, a la muerte, al pecado. En Él hay victoria, en Él somos más que vencedores. Entonces, en primer lugar, significa victoria. En segundo lugar, significa inmortalidad. Así, inmortalidad, lo que los hombres han buscado por los siglos. Y ser inmortales. Dice la palabra del Señor en Juan capítulo 11, versos 25 al 26. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Esa fue la pregunta que le hizo Jesús a Marta, la hermana de Lázaro. Ese hombre llevaba 4 días ya muerto, pero ese hombre salió de la cruz. Cuando Jesús le dijo: Lázaro, levántate, y Lázaro respondió a la voz de Cristo y se levantó, dando una muestra del poder del Señor Jesús sobre la vida y sobre la muerte también. Damos gracias a Dios por ello. La palabra de Dios también nos dice en Juan 3:16, un verso que usted y yo lo conocemos y lo repetimos muchas veces, pero no sé si hemos entendido su significado. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. El Cristo resucitado otorga inmortalidad. Vamos a vivir por siempre cuando hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús. En tercer lugar, significa seguridad de nuestra fe. Esto es algo precioso. Dice Primera de Corintios en el capítulo 15, verso 13 al 20. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Gloria al Señor por ello. Si Cristo no hubiera resucitado, hermanos, todo sería en vano, pero resucitó. Creemos en un Cristo vivo, predicamos a un Cristo vivo, vivimos para un Cristo que está vivo, servimos a un Cristo vivo y adoramos a un Cristo vivo. Entonces, ¿qué debe significar para nosotros la resurrección de Cristo? Queridos hermanos, victoria. En Él somos más que vencedores. ¿Qué debe significar para nosotros la resurrección de Cristo? Inmortalidad. Viviremos por siempre en la presencia de nuestro Dios. ¿Qué debe significar para nosotros la resurrección de Cristo? Seguridad de nuestra fe. En estos tiempos, mis hermanos, que vuestra fe no decaiga. Recordar las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Estas aflicciones de estos tiempos son necesarias para nosotros, pero recordar que debemos poner nuestros ojos en Él. Somos llamados como resucitados a buscar las cosas de arriba, allí a la patria celestial, ahí donde vamos a ir pronto. Por tanto, mientras estemos en esta tierra, especialmente en el día de hoy, démosle gracias a Dios una vez más por su Hijo Cristo, por un Cristo que no está clavado ya en la cruz, que es un Cristo que murió y que resucitó y vive por siempre. Y tal como lo dice este poema, para finalizar, donde nos muestra la actitud que deberíamos tener cada uno de nosotros
por ese impacto de saber y conocer y entender que Cristo, nuestro Cristo vive, podemos decir y clamar, aleluya, aleluya, el Señor resucitó, aleluya, aleluya, a la muerte ya venció. No pudieron las entrañas del sepulcro aterrador retener entre sus sombras a Jesús el Salvador. Vencedores también somos por el mártir de la cruz. Somos suyos y por siempre viviremos en su luz. Eres digno de alabanza, victorioso Redentor. Nuestra vida te ofrecemos, nuestros cantos, nuestro amor. Aleluya, aleluya. El Señor resucitó. Aleluya, aleluya. A la muerte ya venció. Queridos hermanos, una última palabra. Tal como lo dijo el apóstol Pablo en 2 de Timoteo capítulo 1, verso 12. Por lo cual, asimismo, padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pablo dijo, yo sé en quién he creído. ¿Sabe usted en quién ha creído? Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Jesucristo está vivo. Jesucristo es el Señor y Señor de nosotros. Y espero en Dios que nuestra fe siga firme en lo que hemos confesado con nuestra boca, que Él es el Señor. Que Dios les bendiga.